Nunca imaginé que un simple cambio de escuela pudiera transformar completamente mi forma de ver el mundo, pero eso fue exactamente lo que sucedió cuando mi familia decidió mudarse de Canadá a México por el trabajo de mi padre. Me llamo Thomas, tengo 14 años, y hasta hace 6 meses mi vida transcurría en un tranquilo suburbio de Toronto, donde todo parecía perfecto, ordenado y predecible como las líneas de un cuaderno nuevo. Mis días consistían en despertar en mi habitación amplia, con vista al jardín, desayunar mientras revisaba mi iPad las tareas del día, subir al autobús escolar que pasaba puntualmente a las 7:30 de la mañana, y llegar a la escuela secundaria Riverside, un edificio moderno de 3 pisos con laboratorios equipados con tecnología de punta, biblioteca digital, gimnasio con cancha techada y cafetería donde servían 3 opciones de menú saludable cada día. Mis compañeros eran chicos como yo, con sus propios celulares último modelo, mochilas de marcas reconocidas, planes de fin de semana que incluían cine, centros comerciales o clases extracurriculares de robótica y programación. Nunca cuestioné esa realidad porque simplemente era lo único que conocía. Era mi normalidad absoluta y creía firmemente que así eran las escuelas en todas partes del mundo, con algunas variaciones menores quizá en la decoración o el uniforme, pero esencialmente iguales en infraestructura y oportunidades para todos los estudiantes sin excepción alguna. Cuando mi padre llegó una tarde de marzo con la noticia de que su empresa lo transfería a la Ciudad de México por un proyecto de expansión que duraría al menos 3 años, mi primera reacción fue de emoción genuina, porque había visto documentales sobre las pirámides aztecas, las playas del Caribe mexicano y la comida deliciosa que aparecía en todos los programas de televisión sobre gastronomía internacional. Mi madre, siempre práctica y organizada, comenzó inmediatamente a investigar escuelas internacionales en la zona donde viviríamos. Pero mi padre planteó una idea completamente diferente, que nos tomó a todos por sorpresa durante la cena familiar de ese domingo. Él sugirió con entusiasmo casi contagioso que sería una oportunidad única para que yo experimentara una verdadera inmersión cultural, asistiendo a una escuela mexicana regular, en lugar de refugiarme en una burbuja de expatriados donde todos hablaran inglés y mantuvieran las mismas costumbres norteamericanas que ya conocíamos de memoria. Mi madre frunció el ceño con preocupación evidente mientras cortaba su pollo asado, argumentando que yo necesitaba mantener mi nivel académico para poder regresar al sistema canadiense sin contratiempos cuando terminara la asignación laboral de papá. Pero él insistió con esa pasión característica que ponía en todos sus proyectos importantes, explicando que el aprendizaje del idioma español y la comprensión profunda de otra cultura valían mucho más que cualquier calificación estandarizada en un examen internacional. Después de varias conversaciones largas y algunas discusiones tensas, donde se evaluaron pros y contras durante casi 2 semanas completas, finalmente acordaron que yo asistiría a una escuela pública mexicana cerca de nuestro nuevo departamento en la Colonia del Valle, con la condición de que tomaría clases particulares de inglés y matemáticas avanzadas los fines de semana, para no quedarme rezagado según los estándares canadienses que tanto preocupaban a mamá. La mudanza fue un torbellino de emociones contradictorias entre la excitación por la aventura y la tristeza de dejar atrás a mis mejores amigos Daniel y Marcus, con quienes había compartido incontables tardes de videojuegos y partidos de hockey callejero desde que teníamos 8 años. Empaqué mis pertenencias más preciadas en 3 maletas grandes color azul marino, incluyendo mi consola de videojuegos, mi colección de figuras de acción de superhéroes que había reunido durante años con mesadas y regalos de cumpleaños, y montañas de ropa deportiva que, según mi madre, probablemente no necesitaría tanto en el clima cálido de la capital mexicana, pero que yo insistía en llevar por si acaso. El vuelo de 4 horas desde Toronto hasta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez fue tranquilo. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventanilla las nubes esponjosas que parecían algodones gigantes, flotando en un mar de azul infinito, imaginando cómo sería mi nueva vida en un país donde apenas podía decir frases básicas en español como hola, gracias. ¿Y dónde está el baño que había aprendido en una aplicación móvil durante las últimas semanas antes del viaje? Cuando el avión comenzó su descenso y pude ver la inmensidad de la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte en todas direcciones como un mosaico interminable de edificios, calles y montañas distantes, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y curiosidad que me hacía sudar las manos y mover las piernas inquietas bajo el asiento de manera involuntaria. Nuestro departamento resultó ser espacioso y moderno, ubicado en un edificio de 20 pisos con elevador, estacionamiento subterráneo y vigilancia las 24 horas del día. Muy similar en comodidades a lo que teníamos en Canadá,
aunque con un estilo arquitectónico diferente y balcones más amplios que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad, especialmente al atardecer cuando el cielo se teñía de naranjas y rosas profundos. Los primeros días los dediqué a explorar el vecindario con mis padres, probando tacos al pastor en un puesto callejero que mi padre había descubierto en una recomendación de sus nuevos colegas mexicanos, visitando el parque hundido donde familias enteras paseaban en bicicleta o hacían picnics los domingos por la tarde, y acostumbrándome al ritmo vibrante y ruidoso de una megalópolis que nunca parecía dormir completamente, ni siquiera en las madrugadas más silenciosas, cuando ocasionalmente me despertaba por el cambio de horario. Mi madre había completado todos los trámites de inscripción en la Escuela Secundaria Técnica número 47, que quedaba a solo 15 minutos caminando desde nuestro edificio según el mapa digital que había estudiado obsesivamente en mi celular durante varios días seguidos. El nombre me pareció impersonal y burocrático, comparado con los nombres inspiradores que tenían las escuelas en Canadá. Pero traté de mantener una actitud positiva, recordando las palabras de mi padre sobre las oportunidades de crecimiento personal, que vendrían con esta experiencia completamente nueva y desafiante para mí. La noche antes de mi primer día de clases, apenas pude dormir 3 horas continuas, dando vueltas en la cama, mientras repasaba mentalmente las frases en español que había memorizado, con ayuda de videos en Internet y aplicaciones de traducción que sonaban robóticas pero al menos me daban cierta confianza básica. Preparé mi mochila nueva color negro con rojo que mi madre había comprado específicamente para esta ocasión, metiendo 3 cuadernos profesionales de pasta dura, una caja de plumas de gel de 12 colores diferentes, un juego geométrico completo de marca alemana, calculadora científica programable, y mi laptop personal ultradelgada que pesaba menos de 1 kilo y tenía capacidad para procesar cualquier tarea escolar imaginable. Mi madre revisó todo 2 veces con esa meticulosidad característica suya, asegurándose de que llevara también una botella de agua reutilizable de acero inoxidable, snacks saludables de granola y frutos secos por si acaso la comida de la escuela no era de mi agrado o tardaba en acostumbrarme a los nuevos sabores, y el número telefónico de emergencia de papá escrito en una tarjeta plastificada dentro del bolsillo frontal de mi pantalón de mezclilla oscuro. Cuando finalmente logré quedarme dormido cerca de las 3 de la madrugada, soñé que llegaba a una escuela, que era una mezcla extraña entre mi antigua Riverside y un castillo medieval de las películas que solía ver con mis amigos. Un sueño confuso que reflejaba perfectamente mi ansiedad mezclada con expectativas imposibles de precisar con claridad. El despertador sonó a las 6 de la mañana con una melodía suave que contrastaba brutalmente con el peso de plomo que sentía en el estómago por los nervios acumulados durante toda la noche insomne. Me duché con agua tibia intentando relajar los músculos tensos de mi espalda y hombros. Me vestí con la ropa que habíamos elegido cuidadosamente el día anterior, tratando de parecer casual pero presentable sin llamar demasiado la atención, y bajé a la cocina donde mi madre había preparado un desayuno abundante de huevos revueltos, pan tostado con mantequilla de maní, jugo de naranja recién exprimido y fruta picada que incluía papaya. Y mango que todavía me costaba acostumbrarme a su sabor tropical tan diferente a las manzanas y peras de mi antiguo desayuno canadiense. Ella intentó animarme con palabras de aliento sobre lo bien que me iría y todas las amistades interesantes que seguramente haría, mientras mi padre leía las noticias en su tableta digital, pero ocasionalmente levantaba la vista para sonreírme con complicidad, como si compartiéramos un secreto especial sobre esta aventura que estábamos emprendiendo, juntos como familia unida. A las 7:15 salí del departamento con mi mochila cargada al hombro derecho, caminando por las calles que ya empezaban a llenarse de trabajadores apresurados, vendedores ambulantes acomodando sus puestos de periódicos y revistas, y el aroma mezclado de pan recién horneado de las panaderías locales, combinado con el humo de los escapes de los camiones y automóviles que circulaban en un tráfico cada vez más denso y caótico conforme avanzaba la mañana. Cuando llegué a la esquina donde según el mapa debía estar la escuela, tuve que detenerme un momento completo para procesar lo que mis ojos estaban viendo frente a mí, porque simplemente no coincidía en absoluto con ninguna imagen mental que había construido durante las últimas semanas de preparación psicológica. El edificio de la Escuela Secundaria Técnica número 47 era una estructura de 2 pisos de concreto gris con manchas de humedad visibles en varias partes de las paredes exteriores, pintura descascarada en los marcos de las ventanas que alguna vez fueron azul cielo, pero ahora lucían descoloridos y opacos por años de exposición al sol y la contaminación ambiental,
y un patio central de cemento agrietado donde crecían hierbas silvestres en las fisuras más anchas como pequeños recordatorios tercos de que la naturaleza siempre encuentra la manera de sobrevivir, incluso en los ambientes más hostiles e ignorados. La reja principal de entrada estaba oxidada en varios puntos, con soldaduras improvisadas que evidenciaban reparaciones de emergencia hechas con recursos limitados y urgencia más que con planeación estética. Y el letrero con el nombre de la institución educativa tenía letras metálicas despintadas donde faltaban algunas vocales que alguien había intentado reemplazar con pintura en aerosol blanca, que no combinaba exactamente con el tono original, creando un efecto visual descuidado y triste. No había canchas techadas ni gimnasio visible desde el exterior, solo unas canastas de básquetbol sin red colgando de postes torcidos en una esquina del patio, y lo que parecía ser una pequeña área de juegos con columpios oxidados y un resbaladero de metal que bajo el sol matutino brillaba con un tono anaranjado de herrumbre acumulada durante décadas de uso continuo sin mantenimiento adecuado o reemplazo de equipamiento. Mi shock inicial se intensificó cuando crucé la reja y comencé a observar con más detalle el interior de las instalaciones escolares mientras buscaba la dirección administrativa para presentar mis papeles de inscripción, como me había indicado mi madre la noche anterior. Las aulas tenían puertas de madera desgastada con vidrios rotos en algunos paneles que habían sido reemplazados por pedazos de cartón o plástico transparente, pegado con cinta adhesiva amarillenta y quebradiza. Los salones visibles desde el pasillo mostraban bancas de madera rayadas con grafitis y nombres, grabados con plumas o navajas por generaciones de estudiantes que dejaron su marca efímera en la historia anónima de ese lugar, pizarrones verdes manchados donde la tiza blanca apenas se distinguía contra el fondo oscurecido por años de borrado incompleto y acumulación de polvo, que nunca se limpiaba completamente, no importaba cuántas veces pasaran el borrador gastado. Los baños que alcancé a ver cuando un chico salió de uno de ellos eran pequeños cubículos con puertas que no cerraban. Bien, lavabos de porcelana agrietada con grifos que goteaban constantemente creando pequeños charcos en el piso de cemento desnivelado, y un olor penetrante a humedad mezclado con productos de limpieza baratos que intentaban sin éxito disimular décadas de uso intensivo por cientos de adolescentes cada día sin recursos suficientes para renovación o mejoras significativas en la infraestructura sanitaria básica. Me sentí mareado de repente, no por enfermedad física, sino por la abrumadora realización de que esto era real, que este lugar donde acababa de llegar sería mi escuela durante los próximos 3 años completos de mi vida, y que evidentemente mi concepto de lo que constituía una institución educativa normal estaba completamente divorciado de la realidad que millones de estudiantes mexicanos experimentaban cada día sin quejarse ni considerar que pudiera existir algo radicalmente diferente o mejor en otros lugares del mundo. Una maestra de aproximadamente 50 años con lentes gruesos y suéter tejido a mano, color verde olivo, me interceptó en el pasillo principal cuando notó mi expresión perdida, y mi mochila, obviamente nueva, que contrastaba con las mochilas gastadas, remendadas, o simplemente bolsas de plástico reutilizadas que algunos estudiantes usaban para cargar sus escasos útiles escolares. Me preguntó en español si era el alumno nuevo de Canadá. Yo asentí con la cabeza sintiendo mi garganta repentinamente seca e incapaz de articular las frases que había practicado mentalmente durante todo el camino desde mi departamento, y ella sonrió con calidez genuina mientras me indicaba que la siguiera hasta la oficina del director, donde completaríamos el papeleo final de mi ingreso oficial al sistema educativo mexicano. Su amabilidad contrastaba fuertemente con el entorno físico deteriorado, y por primera vez desde que había cruzado la reja principal, sentí un pequeño alivio en mi pecho oprimido por la ansiedad y el desconcierto absoluto. El director resultó ser un hombre calvo, de voz profunda y modales formales pero cordiales, quien revisó mis documentos con cuidado meticuloso, hizo algunas anotaciones en un registro de pasta dura amarillenta por el tiempo, y finalmente me asignó al grupo 2A, que según explicó en un español lento y claro, para que yo pudiera entender mejor, estaba conformado por 32 alumnos de segundo grado de secundaria, con edades entre 13 y 15 años, la mayoría de ellos provenientes de familias trabajadoras de la zona que valoraban enormemente la educación gratuita que el gobierno mexicano proporcionaba a todos los ciudadanos sin distinción de clase social o capacidad económica de sus padres. La maestra que me había encontrado en el pasillo, la profesora Hernández de Español y Literatura, me acompañó hasta el salón del grupo 2. Ubicado en el segundo piso al final de un corredor estrecho con paredes pintadas de un amarillo deslavado que alguna vez debió ser brillante y alegre, pero ahora simplemente lucía cansado y descuidado como todo lo demás en ese edificio que aparentemente
nadie tenía tiempo ni recursos para mantener en condiciones óptimas. Cuando entramos al aula, todos los estudiantes se voltearon a mirarme con curiosidad evidente en sus rostros jóvenes, algunos susurrando comentarios entre ellos que no alcancé a comprender por la velocidad de su español coloquial, lleno de modismos locales que ninguna aplicación de traducción me había enseñado durante mi preparación insuficiente. La profesora Hernández me presentó formalmente diciendo mi nombre completo, Thomas Anderson Mitchell, y explicando que venía de Canadá y estaría estudiando con ellos durante el tiempo que mi familia permaneciera en México por razones laborales de mis padres. Luego me indicó que tomara asiento en una banca vacía junto a la ventana en la tercera fila, donde un chico delgado de cabello oscuro despeinado me saludó con un gesto de cabeza amistoso mientras apartaba su mochila desgastada de tela azul para darme espacio. Me senté sintiéndome expuesto y vulnerable bajo las miradas curiosas de 32 pares de ojos que me evaluaban desde todos los ángulos posibles, tratando de descifrar quién era yo realmente más allá de mi apariencia obviamente foránea y mis pertenencias materiales que gritaban diferencia socioeconómica en cada detalle visible desde mi mochila nueva hasta mis zapatos deportivos de marca, reconocible internacionalmente. Mientras que yo tenía en mi escritorio una laptop ultra delgada, calculadora científica programable, 3 cuadernos de pasta dura sin una sola arruga o mancha y una caja completa de plumas de gel multicolores que todavía olían a plástico nuevo de fábrica. Mi compañero de banca junto a la ventana, cuyo nombre descubrí que era Miguel, trabajaba con un solo cuaderno de espiral maltratado con la portada arrancada mostrando el cartón corrugado interior. 2. Lápices cortos de madera amarilla, que había afilado tantas veces que apenas medían 5 centímetros de largo y los sostenía con esfuerzo visible entre sus dedos manchados de tinta, y un borrador gris tan usado que era más pequeño que mi dedo pulgar y dejaba manchas oscuras en el papel cada vez que intentaba corregir un error en sus apuntes escritos con letra apretada para aprovechar cada milímetro cuadrado del espacio limitado de su cuaderno único. No tenía mochila propiamente dicha, sino una bolsa de tela de supermercado con el logo descolorido de una cadena comercial que guardaba bajo su silla durante las clases. Y noté con un nudo creciente en mi estómago que sus zapatos eran tenis genéricos sin marca, con agujeros pequeños en la puntera derecha por donde asomaba su calcetín blanco con manchas grises imposibles de quitar completamente, sin importar cuántas veces se lavaran con el jabón barato que probablemente usaba su familia para economizar en el presupuesto. Mensual apretado. Sabes, mientras escribo esta historia, siento que es importante hacer una pausa aquí para compartir algo contigo que va más allá de simplemente contarte lo que viví ese día. Todos tenemos momentos en nuestras vidas donde algo nos sacude tan profundamente que nunca volvemos a ser la misma persona. Y ese primer día, en la Escuela Técnica 47, fue exactamente eso para mí. Un despertar brutal a una realidad que existía justo al lado de mi burbuja privilegiada, sin que yo siquiera lo supiera. Me encantaría saber si tú también has tenido una experiencia que te hizo ver el mundo con ojos completamente diferentes, tal vez un viaje, una amistad inesperada, o simplemente un momento de claridad repentina que cambió tu perspectiva para siempre. Si te sientes cómodo compartiendo tu historia aquí en los comentarios, me haría muy feliz leerla porque creo firmemente que estas experiencias nos conectan como seres humanos más allá de nuestras diferencias, superficiales de idioma, nacionalidad o circunstancias económicas. Y si esta historia está resonando contigo de alguna manera, si estás sintiendo algo en tu pecho mientras lees sobre mi shock y confusión ese primer día, te invito a que te quedes conmigo para el resto de este viaje porque lo que descubrí en esos meses siguientes transformó completamente no solo mi forma de ver México, sino mi comprensión entera de lo que significa tener privilegios, responsabilidades y la capacidad de hacer una diferencia real en las vidas de otros cuando decidimos abrir nuestros ojos y corazones a realidades incómodas que preferíamos ignorar. La clase de matemáticas comenzó con el profesor Ramírez, un hombre de unos 40 años con bigote espeso y camisa de vestir arremangada hasta los codos, quien escribía ecuaciones algebraicas en el pizarrón verde con tiza blanca, que se quebraba constantemente, obligándolo a recoger los pedazos caídos del piso polvoriento y continuar con fragmentos cada vez más pequeños, hasta que eventualmente se rendía y tomaba un nuevo trozo de la caja de cartón deteriorada que guardaba sobre su escritorio metálico rayado. Yo seguía la lección sin mayor dificultad, porque ya había visto ese material en Canadá el año anterior, tomando notas ocasionales en mi laptop con el teclado silencioso que apenas producía sonido,
mientras mis dedos volaban sobre las teclas con la velocidad de alguien acostumbrado a la tecnología desde la infancia temprana. Pero mi atención dividida observaba constantemente a Miguel, quien luchaba visiblemente con los conceptos que el profesor explicaba, usando términos técnicos que claramente le resultaban confusos o completamente nuevos. Cuando el profesor Ramírez pidió voluntarios para resolver un problema en el pizarrón, Miguel levantó su mano tímidamente, pero fue ignorado mientras el maestro seleccionaba a otros estudiantes que levantaron sus brazos con más confianza y entusiasmo visible. Y pude notar la expresión de decepción que cruzó brevemente el rostro de mi compañero de banca, antes de que volviera su atención al cuaderno donde intentaba copiar la solución que otra alumna escribía con tiza en letras grandes y números desorganizados que ocupaban todo el espacio verde disponible del pizarrón manchado. Durante el recreo de media hora que comenzó a las 10:20 de la mañana, según el timbre estridente que sonó en los altavoces crackling, instalados en las esquinas de Minnetonka, cada pasillo, salí al patio central siguiendo el flujo de estudiantes que se dispersaban en grupos pequeños de amigos charlando animadamente en español, rápido, lleno de expresiones que yo no comprendía ni remotamente, a pesar de mis semanas de preparación con aplicaciones móviles que ahora me parecían patéticamente inadecuadas para la realidad lingüística compleja que enfrentaba. Miguel se acercó a mí con una sonrisa amigable y me preguntó en un español más lento y claro si quería acompañarlo a la cooperativa escolar donde vendían bocadillos y bebidas durante el recreo para que los alumnos pudieran comprar algo de comer si no habían traído lunch de casa, o simplemente querían complementar su alimentación con algún antojo dulce o salado típico de los puestos escolares mexicanos. Acepté su invitación agradecido por la oportunidad de no quedarme solo como un extraño solitario en medio del patio abarrotado de adolescentes que se conocían entre sí desde la primaria y compartían historias, chistes internos y dinámicas sociales establecidas durante años de convivencia diaria que yo no podría penetrar fácilmente sin ayuda de alguien dispuesto a ser mi guía en este mundo completamente nuevo y desconcertante. La cooperativa resultó ser un pequeño local del tamaño de un closet amplio, con una ventana de metal corrugado donde una señora de edad avanzada con delantal floreado vendía tortas, tacos, quesadillas, refrescos en botellas de vidrio retornables, jugos en bolsitas de plástico con popote, dulces sueltos en frascos de vidrio transparente y galletas empaquetadas de marcas económicas que yo nunca había visto en los supermercados canadienses de mi experiencia previa. Los precios estaban escritos a mano en un cartón amarillento, pegado con cinta adhesiva a la pared interior. Una torta costaba 15 pesos mexicanos, un refresco 8 pesos, dulces sueltos a peso cada uno, y las opciones más baratas eran unas galletas de animalitos que costaban 3 pesos el paquete pequeño de celofán transparente con ilustraciones coloridas de jirafas, elefantes y leones impresas en la parte frontal. Saqué un billete de 100 pesos de mi cartera de piel genuina, que mi abuelo me había regalado en mi último cumpleaños en Toronto, pidiendo una torta de jamón y un jugo de naranja porque me parecían las opciones más seguras y reconocibles en ese menú, lleno de nombres extraños como Pambazo, Mollete y Boing, que no tenía idea de qué significaban exactamente o qué ingredientes contenían esos alimentos preparados en condiciones sanitarias, que probablemente harían que mi madre entrara en pánico si pudiera verlas desde la cocina improvisada detrás de la ventana de venta. Miguel pidió solamente un paquete de galletas de animalitos de 3 pesos, contando monedas pequeñas de su bolsillo del pantalón, gastado con parches caseros en ambas rodillas, donde la tela original se había roto por uso excesivo y falta de reemplazo oportuno de vestimenta nueva. Cuando la señora de la cooperativa me dio mi cambio de 77 pesos en monedas variadas y billetes arrugados, algo en la expresión de Miguel mientras miraba mi torta generosa envuelta en papel encerado y mi jugo frío en bolsita transparente me golpeó el estómago con una fuerza que no tenía nada que ver con hambre física, sino con una comprensión repentina y dolorosa de la brecha económica inmensa que existía entre nosotros dos, a pesar de estar sentados lado a lado en el mismo salón de clases compartiendo el mismo espacio educativo. Sin pensar demasiado en las consecuencias sociales, o si mi gesto podría ofenderlo, partí mi torta por la mitad usando el papel encerado como superficie limpia, y le ofrecí una mitad, diciéndole en mi español, todavía torpe y con acento extranjero, obvio que era demasiado grande para mí y que me haría un favor aceptándola, porque de verdad no podría terminarla toda, yo solo sin sentirme enfermo por la tarde. Miguel dudó un momento largo, sus ojos oscuros moviéndose entre mi rostro y la mitad de torta que yo sostenía extendida hacia él, con insistencia genuina, y finalmente aceptó con una sonrisa pequeña y un gracias murmurado,
que llevaba capas de significado mucho más profundas que una simple expresión de gratitud por comida compartida entre compañeros de escuela en un recreo ordinario de martes por la mañana. Nos sentamos en el borde de cemento que rodeaba una jardinera seca, donde alguna vez probablemente crecieron plantas ornamentales, pero ahora solo quedaba tierra agrietada y algunas piedras dispersas, que los estudiantes usaban ocasionalmente como proyectiles en juegos improvisados durante los descansos escolares. Mientras comíamos en un silencio cómodo, interrumpido, solo por los sonidos del patio bullicioso alrededor nuestro, con gritos, risas y el rebote irregular de un balón de fútbol desinflado, que un grupo de chicos pateaba en la esquina opuesta del espacio abierto, comencé a observar más detenidamente a los otros estudiantes de mi nueva escuela, con una atención consciente que no había tenido durante las primeras horas de la mañana, cuando estaba demasiado abrumado por mi propio shock y desorientación para registrar realmente los detalles individuales de mis compañeros más allá de sus miradas curiosas en mi dirección. Una chica de cabello largo recogido en una coleta desprolija comía un taco envuelto en una servilleta de papel que, evidentemente, había traído de casa preparado por su madre probablemente en las primeras horas de la madrugada antes de irse a trabajar. Su uniforme escolar era una blusa blanca con manchas amarillentas imposibles de quitar completamente, y una falda de cuadros escoceses descolorida con el dobladillo descosido en un lado, que colgaba irregular revelando descuido involuntario, más que falta de preocupación por la apariencia personal. Un grupo de 4 chicos compartían una bolsa grande de papas fritas dividiendo cuidadosamente el contenido en porciones iguales como si fuera un recurso precioso, que debía distribuirse con justicia matemática entre todos los participantes del grupo de amigos cercanos, que probablemente se conocían desde la infancia en el mismo barrio de casas modestas a pocas cuadras de distancia de la escuela. Varios alumnos simplemente no comían nada durante el recreo, quedándose sentados en las bancas de cemento del perímetro del patio, o caminando lentamente en círculos pequeños mientras conversaban entre ellos sobre tareas, maestros, o los dramas típicos de adolescentes que trascienden fronteras económicas y culturales, conectando a los jóvenes de todo el mundo a través de preocupaciones universales sobre identidad, pertenencia y el deseo profundo de ser aceptados por sus pares en la etapa más vulnerable del desarrollo humano. La siguiente clase fue biología con la maestra Rodríguez, una mujer joven de aproximadamente 30 años con energía contagiosa, quien intentaba hacer la lección interesante, a pesar de no tener ningún material visual, más allá de diagramas dibujados a mano en el mismo pizarrón verde manchado que usaban todos los maestros en todas las materias, porque simplemente no existían recursos para pizarrones individuales en cada aula o tecnología de proyección digital que yo consideraba completamente normal y básica en mi experiencia educativa canadiense anterior. Ella explicaba el proceso de fotosíntesis usando dibujos simples de hojas, sol y moléculas representadas como círculos conectados con líneas rectas que se suponía representaban enlaces químicos, pidiendo a los estudiantes que copiaran los esquemas en sus cuadernos para estudiarlos posteriormente en casa cuando repasaran el material antes de los exámenes bimestrales, que determinaban sus calificaciones finales en cada asignatura. No había libros de texto en las bancas. Cada alumno dependía completamente de sus apuntes personales y de la capacidad de copiar rápidamente del pizarrón antes de que la maestra borrara el contenido para escribir la siguiente sección de información que consideraba relevante para el temario oficial establecido por la Secretaría de Educación Pública, sin importar si los estudiantes realmente comprendían los conceptos o simplemente memorizaban fórmulas y definiciones, sin entender su aplicación práctica en el mundo real, fuera de las paredes grises de ese salón austero, y carente de estímulos visuales adicionales. Miguel luchaba para mantener el ritmo de copiado, porque la maestra Rodríguez escribía rápido y borraba secciones completas del pizarrón para hacer espacio a nueva información antes de que él pudiera terminar de transcribir los diagramas complejos con sus proporciones aproximadas y etiquetas técnicas en sus ubicaciones correctas dentro del esquema general de la planta celular que estábamos estudiando esa mañana. Sin pensarlo 2 veces, incliné mi laptop hacia él para que pudiera ver mi pantalla, donde yo había tomado notas digitales completas, con capturas de pantalla, del pizarrón, usando la cámara integrada de mi computadora portátil, organizando la información en un documento limpio y estructurado con títulos, subtítulos y viñetas que hacían fácil navegar entre diferentes secciones del contenido educativo presentado durante la hora de clase. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa genuina al ver la claridad y organización
De mis apuntes digitales, comparados con sus garabatos apresurados en lápiz sobre papel barato, que se borroneaba con el menor roce de su mano sudorosa, mientras intentaba escribir más rápido de lo que su coordinación motora le permitía, confortablemente sin sacrificar legibilidad mínima necesaria para poder entender sus propias notas, cuando las revisara horas o días después en la soledad de su hogar, donde probablemente no tenía internet de alta velocidad ni computadora personal para investigar información adicional que complementara las explicaciones a veces insuficientes de los maestros sobrecargados de trabajo. Después de la clase de biología tuvimos educación física en el patio central, que también funcionaba como cancha deportiva improvisada, gimnasio al aire libre y cualquier otro espacio que requiriera un área abierta relativamente grande, donde 30 estudiantes pudieran moverse simultáneamente sin golpearse unos con otros en el proceso de realizar actividades físicas básicas supervisadas por un entrenador de complexión robusta y silbato metálico, colgando de su cuello con un cordón rojo desgastado. El profesor de educación física, el maestro Torres, nos hizo correr vueltas alrededor del perímetro del patio bajo el sol intenso del mediodía que hacía brillar el cemento agrietado con reflejos de calor visible, distorsionando el aire como en las películas del desierto que había visto en mi vida anterior de Netflix ilimitado y palomitas de microondas en el sofá cómodo de mi sala canadiense climatizada, a temperatura perfecta durante todo el año, sin importar las condiciones exteriores. Yo llevaba ropa deportiva de marca diseñada específicamente para actividad física intensa, con tecnología de absorción de humedad y ventilación estratégica en las zonas de mayor sudoración, mientras que Miguel y la mayoría de mis compañeros corrían en sus uniformes escolares regulares, porque simplemente no poseían ropa especial. Para ejercicio, o si la tenían, estaba reservada para ocasiones más importantes que una clase ordinaria de educación física en una escuela pública, donde nadie realmente supervisaba qué traías puesto, mientras hicieras el esfuerzo mínimo de participar en las actividades programadas sin quejarte excesivamente del calor, cansancio o falta de interés en deportes que no les emocionaban particularmente. Durante un descanso breve después de 15 minutos de carrera continua que dejó a varios estudiantes jadeando con las manos en las rodillas y rostros enrojecidos por el esfuerzo cardiovascular en altitud elevada de la Ciudad de México, donde el oxígeno es naturalmente más escaso que al nivel del mar, me acerqué a tomar agua de mi botella de acero inoxidable reutilizable, con aislamiento térmico que mantenía el líquido frío durante 8 horas consecutivas, según las especificaciones del fabricante europeo, que había invertido años de investigación en diseño ergonómico óptimo. Miguel bebía agua directamente de un grifo oxidado instalado en la pared del edificio escolar, inclinándose en un ángulo incómodo para que el chorro irregular de agua tibia potencialmente contaminada pero técnicamente segura según los estándares municipales cayera directamente en su boca abierta, mientras otros estudiantes esperaban su turno en una fila informal detrás de él. Le ofrecí mi botella sin decir nada, simplemente extendiéndola hacia él con un gesto de cabeza que indicaba que debía tomarla y beber cuanto quisiera, sin preocuparse por mi propia sed que podría esperar unos minutos adicionales, sin causar incomodidad significativa a mi cuerpo bien hidratado y nutrido desde el nacimiento, con atención médica preventiva regular y acceso ilimitado a recursos básicos de supervivencia que millones de personas en el mundo consideraban lujos inalcanzables más que derechos humanos fundamentales garantizados universalmente. Durante el almuerzo escolar que técnicamente era un segundo recreo más largo de 45 minutos donde se esperaba que los estudiantes comieran lo que habían traído de casa o compraran en la cooperativa opciones limitadas de comida preparada en condiciones básicas de higiene, decidí sentarme con Miguel y otros 3 chicos de nuestro salón, que él presentó como sus amigos cercanos desde la primaria, en el mismo barrio donde todos vivían en casas pequeñas de 1 o 2 pisos construidas gradualmente a lo largo de décadas conforme las familias ahorraban suficiente dinero para agregar una habitación adicional, un segundo nivel o reparaciones esenciales de techos con goteras que empeoraban cada temporada de lluvias. Sus nombres eran Roberto, un chico alto y delgado que soñaba con ser ingeniero civil, aunque sus calificaciones en matemáticas eran apenas suficientes para pasar el año sin reprobar completamente. Andrea, una chica vivaz con pecas y brackets metálicos en los dientes que le daban un brillo plateado, cuando sonreía ampliamente compartiendo chistes o historias graciosas de su vida cotidiana, y Fernanda seria y callada con lentes gruesos de marco negro que constantemente se resbalaban por su nariz sudorosa, obligándola a empujarlos hacia arriba con el dedo índice en un gesto repetitivo que ya era parte de su personalidad visual reconocible para cualquiera que la conociera, incluso superficialmente. Ellos me hicieron preguntas básicas sobre Canadá, con curiosidad genuina mezclada con
cierta incredulidad cuando describía aspectos de mi vida anterior, que para mí eran completamente normales, pero que para ellos sonaban como escenas de películas de Hollywood, sobre familias ricas viviendo en mansiones con piscinas y garajes para 3 autos. Les conté sobre mi escuela Riverside, con sus laboratorios de ciencias equipados con microscopios digitales, conectados a pantallas grandes donde podíamos ver células en tiempo real magnificadas, 1000 veces su tamaño original. La biblioteca con miles de libros físicos, más acceso digital ilimitado a bases de datos académicas internacionales. El gimnasio techado con cancha de básquetbol de madera pulida profesional, donde jugábamos torneos escolares contra otras instituciones educativas del distrito en uniformes oficiales patrocinados por marcas deportivas locales. Les mencioné que cada estudiante tenía asignada una computadora personal para uso durante el año escolar completo, que podíamos llevar a casa para hacer tareas, investigaciones y proyectos colaborativos usando plataformas digitales de última generación, diseñadas específicamente para entornos educativos modernos del siglo XXI, donde la tecnología se consideraba herramienta básica indispensable, no lujo opcional, reservado para estudiantes privilegiados de escuelas privadas caras. Roberto silbó suavemente con admiración cuando mencioné que nuestras clases de educación física incluían natación en piscina olímpica climatizada. Andrea preguntó incrédula si realmente era verdad que teníamos consejeros escolares dedicados exclusivamente a ayudar estudiantes con problemas emocionales o académicos sin costo adicional para las familias. Y Fernanda simplemente me miraba fijamente como si estuviera describiendo un planeta alienígena en lugar de un sistema educativo público de un país desarrollado a solo 4 horas de vuelo, de distancia de donde ellos nacieron, crecieron y probablemente pasarían el resto de sus vidas sin nunca experimentar directamente esa realidad alternativa que yo daba por sentada antes de ese día transformador. La conversación cambió cuando les pregunté sobre sus propias vidas fuera de la escuela, sus familias, trabajos de sus padres y aspiraciones futuras para después de terminar la secundaria en 2 años más, cuando tendrían que decidir si continuaban al bachillerato o salían a trabajar inmediatamente para contribuir al ingreso familiar que en muchos casos era precario, insuficiente para cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda y servicios elementales como electricidad y agua potable, que yo nunca había considerado que alguien podría no tener acceso automático garantizado. Miguel me contó que su padre trabajaba como albañil en construcciones de casas y edificios comerciales, saliendo de su hogar a las 5 de la mañana cada día, incluyendo sábados para llegar a tiempo a obras ubicadas en diferentes partes de la ciudad que podían estar a 2 horas de distancia en transporte público abarrotado e incómodo, regresando cerca de las 8 de la noche cubierto de polvo de cemento y con músculos doloridos por cargar materiales pesados durante jornadas extenuantes de 10 a 12 horas bajo el sol inclemente o la lluvia fría dependiendo de la estación del año. Su madre limpiaba casas particulares en colonias residenciales de clase media alta como la del Valle, donde yo vivía en mi departamento espacioso de 3 recámaras con balcón y vista panorámica, trabajando para 3 familias diferentes en días alternados de la semana, ganando salarios modestos, que sumados al ingreso irregular de su esposo, apenas alcanzaba para pagar renta de su vivienda de 2 cuartos, que compartían los 4 miembros de la familia, incluyendo una hermana menor de 8 años que asistía a la primaria pública del mismo barrio. Roberto explicó que su situación era similar, padre taxista manejando turnos dobles para maximizar ingresos en una profesión cada vez más difícil por la competencia de aplicaciones móviles de transporte privado que pagaban mejor a sus conductores y ofrecían servicio más confiable a usuarios con smartphones y tarjetas de crédito, madre vendedora de cosméticos por catálogo yendo casa por casa en el vecindario, ofreciendo productos de belleza a otras mujeres trabajadoras que ocasionalmente se permitían el pequeño lujo de un lápiz labial o crema facial cuando había dinero extra después de cubrir gastos esenciales de comida, escuela y transporte de los hijos. Andrea compartió que su familia era un poco más estable económicamente, porque su padre tenía empleo formal en una fábrica de autopartes con prestaciones de ley, incluyendo seguro social médico y aguinaldo anual, pero aún así el salario apenas permitía vivir mes a mes sin capacidad de ahorro significativo para emergencias imprevistas como enfermedades graves o reparaciones mayores de la casa que podían desestabilizar completamente el presupuesto familiar durante meses enteros. Fernanda fue la última en compartir. Su voz normalmente tímida se hizo casi inaudible cuando explicó que su padre había muerto de cáncer 2 años atrás, dejando a su madre viuda con 3 hijos, que mantener trabajando dobles turnos como enfermera en un hospital público,
donde los sueldos eran bajos, pero al menos tenía estabilidad laboral y algunos beneficios básicos que evitaban la caída completa en pobreza extrema que amenazaba constantemente a familias monoparentales sin educación formal o habilidades especializadas vendibles en el mercado laboral competitivo y excluyente. Mientras escuchaba sus historias sentado en ese patio de cemento agrietado, comiendo mi segunda torta del día que había comprado para compartir con el grupo, porque todos ellos habían traído almuerzos modestos, claramente insuficientes para llenar estómagos jóvenes en pleno crecimiento, que requerían calorías abundantes para desarrollo físico, óptimo durante la adolescencia crítica. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho como si una pared invisible que había existido toda mi vida repentinamente se desmoronara, revelando un paisaje completamente diferente al otro lado, que siempre había estado ahí pero que yo nunca había tenido que mirar directamente hasta ese momento preciso. Me di cuenta con claridad dolorosa que mi shock inicial de la mañana al ver el edificio deteriorado de la escuela era superficial, infantil, centrado egoístamente en mi propia comodidad y expectativas condicionadas por privilegios que nunca había ganado merecido o agradecido conscientemente, porque simplemente eran mi realidad automática desde el momento del nacimiento, en un país rico con sistemas sociales funcionales que protegían a sus ciudadanos de caer en pobreza devastadora incluso cuando las cosas salían mal en sus vidas personales o profesionales. El verdadero shock, el que realmente importaba y cambiaría mi vida para siempre, no era la infraestructura pobre de la escuela, sino la comprensión visceral de que mis compañeros de clase trabajaban 10 veces más duro que yo en todos los aspectos de sus existencias cotidianas, y aún así, tenían 100 veces menos oportunidades, recursos, opciones y futuros posibles simplemente por el accidente geográfico de haber nacido en familias mexicanas de clase trabajadora en lugar de familias canadienses de clase media profesional con acceso automático a educación de calidad, atención médica preventiva, vivienda segura y la capacidad de planear más allá de la supervivencia inmediata del día siguiente. Las semanas siguientes fueron un proceso intenso de ajuste y aprendizaje, que transformó fundamentalmente no solo mi comprensión del mundo, sino también mi propia identidad como persona, en formación durante años cruciales de desarrollo moral y ético. Continué asistiendo diariamente a la Escuela Técnica 47 con una actitud completamente diferente a la del primer día de shock superficial. Ahora caminaba por esos pasillos deteriorados, con respeto profundo por cada estudiante que había logrado llegar hasta segundo de secundaria, a pesar de obstáculos económicos y sociales, que yo no podría haber superado con la misma gracia y determinación que ellos demostraban simplemente apareciendo cada mañana con uniformes lavados a mano la noche anterior, útiles escolares mínimos pero cuidados con esmero, y ganas genuinas de aprender aunque el sistema educativo les ofreciera tan poco comparado con lo que yo había recibido sin esfuerzo alguno en mi vida canadiense previa. Mi español mejoró rápidamente no solo por inmersión lingüística, sino porque realmente quería comunicarme con profundidad con Miguel, Roberto, Andrea, Fernanda y otros compañeros que gradualmente se abrieron conmigo conforme demostraba interés auténtico en sus vidas, más allá de curiosidad turística o condescendencia caritativa que podían detectar. Inmediatamente, con sus radares sociales afinados por años de navegar estructuras de clase que los posicionaban constantemente en desventaja frente a personas con más dinero, educación o conexiones familiares influyentes. Comencé a compartir mis recursos de manera más sistemática y pensada, no con lástima paternalista, sino con reconocimiento de que yo tenía acceso a herramientas que podían multiplicar la efectividad del esfuerzo que mis compañeros ya estaban poniendo en su educación con dedicación admirable. Creé un grupo de estudio informal que se reunía 2 veces por semana después de clases en una mesa de cemento del patio donde yo llevaba mi laptop y compartía apuntes organizados digitalmente de todas las materias, permitiendo que otros copiaran la información a mano en sus cuadernos o simplemente estudiaran directamente de mi pantalla, cuando repasábamos juntos para exámenes bimestrales que determinaban si pasarían o no al siguiente nivel educativo. Descargué libros de texto digitales gratuitos de repositorios en línea, que había encontrado investigando en mi tiempo libre nocturno, desde la comodidad de mi cuarto con internet de alta velocidad ilimitado, imprimiendo capítulos relevantes en la biblioteca pública cercana a mi departamento, donde mi madre tenía membresía familiar, que incluía cierta cantidad de impresiones gratuitas mensuales, que yo comencé a usar exclusivamente para materiales educativos, que repartía entre mis compañeros de estudio. Miguel fue el primero en notar la diferencia en sus calificaciones, subiendo de promedios de 6 y 7
En las primeras evaluaciones del año a 8 y 9, consistentes después de tener acceso a información completa y explicaciones claras que yo podía proporcionar porque había estudiado esos mismos temas con recursos superiores en años anteriores de mi educación privilegiada. Pero las calificaciones mejoradas eran solo una pequeña parte de lo que realmente estaba sucediendo en ese grupo de estudio que eventualmente creció a 12 estudiantes regulares que se turnaban trayendo agua, galletas baratas de la cooperativa, o simplemente su presencia comprometida y ganas de aprender que hacían del tiempo invertido algo significativo más allá de números en boletas escolares. Conversábamos sobre nuestros sueños futuros durante descansos entre sesiones de matemáticas y biología, y yo escuchaba con atención genuina mientras Roberto describía su deseo de construir casas dignas para familias de bajos ingresos, si lograba convertirse en ingeniero civil, después de completar bachillerato técnico y universidad pública competitiva, donde solo el 10% de aspirantes conseguían admisión cada año. Andrea quería ser veterinaria especializada en animales de granja para ayudar a comunidades rurales que dependían de su ganado para sobrevivencia económica, pero no tenían acceso a servicios médicos animales profesionales porque vivían demasiado lejos de ciudades donde esos especialistas establecían sus clínicas, caras orientadas a mascotas de familias urbanas con ingresos disponibles para gastos no esenciales. Fernanda soñaba con ser maestra de primaria en escuelas públicas marginadas similares a la que ella había asistido de niña, queriendo dar a otros niños el apoyo y aliento que ella había recibido de una maestra especial que reconoció su potencial académico, a pesar de circunstancias familiares difíciles después de la muerte de su padre cuando ella tenía solo 11 años vulnerables. Sus ambiciones eran específicas, realistas dentro de las limitaciones sistémicas que enfrentaban, y estaban orientadas consistentemente hacia ayudar a otros, en lugar de escapar de sus comunidades de origen, para acumular riqueza personal en trabajos corporativos bien pagados que los alejarían geográfica y socialmente de las personas que mejor comprendían sus luchas y necesidades auténticas. Esa orientación hacia servicio comunitario me impactó profundamente porque contrastaba fuertemente con las conversaciones que recordaba haber tenido con mis amigos canadienses, cuyas aspiraciones profesionales generalmente involucraban maximizar ingresos personales, viajar internacionalmente por placer, comprar casas grandes en suburbios exclusivos y básicamente replicar el estilo de vida de clase media alta de sus padres, sin cuestionar particularmente si esos objetivos contribuían positivamente al bienestar colectivo de la sociedad más amplia o simplemente perpetuaban desigualdades existentes que beneficiaban desproporcionadamente a quienes ya tenían ventajas iniciales de nacimiento y crianza privilegiada. Comencé a cuestionar mis propios planes vagos de estudiar negocios o ingeniería en una universidad prestigiosa, conseguir empleo bien remunerado en alguna corporación multinacional y vivir cómodamente sin preocupaciones financieras mientras ocasionalmente donaba dinero a organizaciones benéficas que me hacían sentir generoso, sin realmente cambiar nada estructural en los sistemas que producían la pobreza, que esas organizaciones intentaban aliviar superficialmente con programas paliativos temporales. Una tarde particularmente memorable, después de una sesión de estudio especialmente productiva, donde habíamos logrado que todos en el grupo comprendieran finalmente los conceptos de geometría analítica que el profesor Ramírez había explicado confusamente en clase, usando solo tiza y pizarrón sin gráficas coloridas o software interactivo que visualizara las funciones matemáticas en movimiento dinámico. Miguel me invitó a su casa para conocer a su familia, que había escuchado mucho sobre el chico canadiense que estaba ayudando a su hijo con la escuela, y querían expresar personalmente su agradecimiento con una comida casera preparada especialmente para la ocasión. Acepté la invitación con cierto nerviosismo, porque sabía por nuestras conversaciones que su vivienda era modesta y no quería que se sintieran obligados a gastar dinero extra en comida especial por mi visita, cuando sus recursos eran limitados, y debían priorizarse cuidadosamente para necesidades esenciales de 4 personas viviendo con ingresos irregulares de trabajo físico mal pagado. Caminamos juntos desde la escuela hasta su barrio ubicado a 20 minutos en dirección opuesta a mi departamento de la del Valle, atravesando calles que gradualmente se volvían más estrechas, casas más pequeñas y apretadas unas contra otras, pavimento más agrietado con baches profundos que se llenaban de agua lodosa cuando llovía, y un ambiente general de densidad poblacional intensa, donde el espacio personal era lujo inalcanzable, y la vida transcurría en las calles tanto como dentro de las viviendas pequeñas, que apenas ofrecían privacidad o separación entre actividades familiares simultáneas.
La casa de Miguel era una construcción de 2 pisos de bloc de concreto sin pintura exterior, con techo de lámina ondulada que, según me explicó, se calentaba terriblemente durante el día bajo el sol directo y hacía ruido ensordecedor cuando llovía fuerte, golpeando el metal delgado con fuerza que ahogaba cualquier conversación posible hasta que pasara la tormenta. La planta baja consistía en una sala comedor-cocina combinada en un espacio único de aproximadamente 20 metros cuadrados, con piso de cemento pulido, paredes de bloc pintadas de blanco que alguna vez fueron brillantes, pero ahora mostraban manchas de humedad y desconchamiento en las esquinas donde la pintura barata se desprendía revelando el material gris debajo. Los muebles eran mínimos y funcionales. Un sofá de 2 plazas con tapicería gastada y rasgada en los brazos, donde la espuma amarillenta asomaba por las aperturas de la tela deteriorada. Una mesa de plástico con 4 sillas desiguales, que evidentemente provenían de diferentes juegos originales, pero se habían juntado con el tiempo conforme otras se rompían o se perdían en las mudanzas frecuentes de familias de bajos ingresos, que raramente permanecen en el mismo lugar por más de 2 o 3 años consecutivos. Un televisor antiguo de tubo sobre una caja de madera que también servía como almacenamiento para ropa doblada, visible a través de una cortina de tela floreada, que colgaba desordenada sin ocultar completamente el contenido interior del mueble improvisado. Este momento de entrar a la casa de Miguel marcó otro punto de inflexión en mi vida, igual de importante que ese primer día de shock en la escuela, pero de una naturaleza más íntima y personal, que me obligó a confrontar directamente la realidad de cómo vive la mayoría de la población mundial fuera de las burbujas privilegiadas que los medios de comunicación raramente muestran con honestidad. Quiero preguntarte algo personal, si me permites esta conexión entre nosotros en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que realmente viste, no solo observaste superficialmente, sino verdaderamente viste con los ojos del corazón abierto, cómo viven personas cuyas circunstancias son radicalmente diferentes a las tuyas? Y más importante aún, ¿qué hiciste con esa visión después de tenerla? Porque creo que todos nosotros en algún momento nos encontramos frente a esa encrucijada donde podemos elegir cerrar los ojos nuevamente y regresar a la comodidad de nuestra ignorancia voluntaria, o podemos quedarnos en esa incomodidad transformadora y permitir que cambie fundamentalmente quiénes somos y cómo vivimos en el mundo. Me encantaría que compartieras en los comentarios cualquier experiencia similar que hayas tenido, o si esta historia está despertando en ti preguntas sobre tu propia vida y las decisiones que has tomado o podrías tomar hacia adelante. Y si conoces a alguien que crees que necesita escuchar esta historia, por favor compártela con esa persona, porque a veces las narrativas tienen poder de catalizar cambios que los argumentos racionales nunca logran penetrar en corazones protegidos por capas de justificaciones cómodas y convenientes. Quedan solo unos minutos más de esta historia, pero son los más importantes, porque es donde todo lo que he compartido hasta ahora se convierte en algo más grande que mi experiencia personal y se transforma en una invitación para todos nosotros de vivir diferente a partir de hoy mismo. La madre de Miguel, doña Patricia, me recibió con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro cansado, marcado por años de trabajo doméstico físicamente demandante, limpiando casas ajenas mientras la suya propia esperaba atención en los escasos momentos libres entre empleos múltiples y responsabilidades familiares constantes. Ella había preparado enchiladas verdes hechas completamente desde cero, incluyendo la salsa de tomate molido con chile y cilantro, tortillas de maíz compradas frescas en la tortillería del barrio, pollo deshebrado que había cocinado lentamente durante horas en una olla de presión antigua que silbaba ruidosamente en la estufa de gas de 2 quemadores, y frijoles refritos con queso rallado encima que llenaban el espacio pequeño con un aroma delicioso que hacía crecer el apetito instantáneamente. La hermana menor de Miguel, Lupita, de 8 años con coletas desparejas y uniforme de primaria manchado de tierra de recreo, me miraba con curiosidad tímida desde la esquina del sofá donde estaba sentada, haciendo tarea de matemáticas básicas en un cuaderno rayado con portada de princesas de caricatura. El padre de Miguel llegó poco después que yo, entrando por la puerta principal con botas de trabajo cubiertas de polvo de cemento blanco, saludándome con un apretón de manos firme de palmas callosas y ásperas por años de trabajo manual en construcción bajo condiciones climáticas extremas, que envejecen prematuramente los cuerpos de trabajadores físicos sin acceso a equipo de protección adecuado o descansos suficientes para recuperación entre jornadas extenuantes. Nos sentamos a comer en esa mesa de plástico todos juntos como una familia extendida temporalmente por mi presencia inusual de extranjero en su hogar modesto,
pasando platos de comida caliente que doña Patricia servía generosamente, asegurándose de que mi porción fuera la más grande. A pesar de mis protestas educadas de que era demasiado y que debían servirse ellos primero, porque eran los anfitriones y yo el invitado. La conversación fluyó naturalmente en español, que yo ya comprendía bastante bien después de meses de inmersión total. Hablamos sobre escuela, trabajos, planes para el futuro de Miguel, quien soñaba con estudiar contabilidad en una universidad pública si lograba obtener calificaciones suficientemente altas para pasar el examen de admisión competitivo, donde miles de aspirantes competían por cientos de lugares disponibles cada ciclo escolar. El padre de Miguel expresó con orgullo, visible, que su hijo sería el primero en la familia en terminar secundaria, y potencialmente el primero en acceder a educación superior si las circunstancias económicas se mantenían relativamente estables durante los próximos años, sin emergencias médicas costosas o pérdidas de empleo, que pudieran obligar a Miguel a dejar la escuela prematuramente para trabajar tiempo completo, contribuyendo al ingreso familiar, como habían hecho generaciones anteriores de jóvenes en situaciones similares, de pobreza estructural persistente. Después de la comida ayudé a lavar los platos en un fregadero pequeño con agua fría, porque el calentador de gas estaba descompuesto, y no habían podido reunir el dinero para reparación que costaba aproximadamente lo que ellos gastaban en comida durante una semana entera, mientras secaba platos con un trapo de cocina desgastado que había sido alguna vez una toalla de baño antes de descender en jerarquía de usos conforme se desgastaba demasiado para su propósito original. Observé a través de la ventana sin vidrio que daba al patio trasero, donde crecían algunas plantas en macetas improvisadas de cubetas de pintura recicladas y tarimas de madera apiladas, creando niveles de jardín vertical que maximizaban el espacio limitado disponible. Doña Patricia se acercó a mi lado y siguió mi mirada hacia afuera, comentando con voz suave que le hubiera gustado tener un jardín más grande donde cultivar verduras para reducir gastos de mercado, pero el espacio simplemente no existía en esa vivienda mínima que ocupaban desde hace 4 años, cuando finalmente lograron ahorrar suficiente para el depósito de renta, después de años viviendo con familiares en condiciones aún más apretadas y tensas, por fricciones inevitables de múltiples familias, compartiendo espacios diseñados para una sola. Esa noche, cuando regresé a mi departamento espacioso con su cocina moderna completamente equipada, baños con agua caliente abundante, habitaciones individuales para cada miembro de la familia, y un estudio separado donde yo hacía tareas escolares, sin distracciones ni interrupciones constantes de hermanos menores o actividades familiares superpuestas, me senté en mi cama cómoda con colchón ortopédico y almohadas de plumas mirando alrededor de mi cuarto personal, que era más grande que la sala comedor, cocina combinada de la familia de Miguel, y lloré por primera vez desde que había llegado a México. No lloraba de tristeza simple, sino de una mezcla compleja de gratitud abrumadora, por privilegios que nunca había pedido ni merecido particularmente, vergüenza profunda por haber vivido 14 años sin cuestionar seriamente las desigualdades estructurales que permitían mi comodidad a expensas del trabajo mal pagado de personas como los padres de Miguel, y determinación férrea de que este conocimiento recién adquirido no se quedaría como una anécdota interesante de mi año en México, sino que cambiaría fundamentalmente la trayectoria de mi vida entera hacia adelante, con decisiones concretas y compromisos sostenidos, más allá de buenas intenciones temporales, que se evaporan cuando regresamos a la comodidad de nuestras burbujas protegidas. En los meses restantes de ese año escolar transformador, continué profundizando amistades con Miguel y otros compañeros, mientras compartía recursos educativos cada vez más sistemáticamente, pero también comencé a cuestionar y eventualmente rechazar muchas de las aspiraciones materialistas que había absorbido inconscientemente de mi cultura canadiense de clase media, donde el éxito se medía primariamente en términos de ingresos personales, posesiones materiales y ascenso en jerarquías corporativas que recompensan agresividad individualista más que contribución al bienestar colectivo. Hablé extensamente con mis padres sobre lo que estaba experimentando y aprendiendo, y aunque inicialmente estaban preocupados de que yo estaba desarrollando ideas poco realistas sobre cambio social o sacrificando mis propias oportunidades futuras por idealismo juvenil que eventualmente se desvanecería, gradualmente comenzaron a ver que algo más profundo estaba sucediendo en mi desarrollo moral y ético, que no era fase temporal, sino transformación genuina de valores fundamentales. Mi madre empezó a cuestionar su propio trabajo en recursos humanos corporativos, donde ayudaba a empresas multinacionales maximizar productividad de empleados mientras minimizaban costos laborales incluyendo salarios y beneficios, reconociendo que tal vez
había estado contribuyendo a los mismos sistemas de desigualdad que ahora me causaban tanto dolor presenciar en las vidas de mis amigos mexicanos. Mi padre, aunque más pragmático y menos inclinado hacia introspección moral profunda, admitió que su propia carrera exitosa había sido facilitada enormemente por el accidente de haber nacido en familia de clase media canadiense, con acceso automático a educación universitaria de calidad que le abrió puertas profesionales completamente inaccesibles para personas igualmente inteligentes y trabajadoras, que simplemente nacieron en circunstancias menos privilegiadas en países con menores recursos y mayores desigualdades estructurales. Cuando llegó el momento de regresar a Canadá 3 años después, como estaba originalmente planeado por el proyecto temporal de mi padre, yo tenía 17 años y una claridad de propósito que pocos adolescentes poseen sobre qué tipo de adulto quería ser y qué tipo de vida quería vivir más allá de maximización de comodidad personal. Decidí estudiar trabajo social y desarrollo comunitario en lugar de negocios o ingeniería, específicamente eligiendo programas universitarios que incluían componentes de servicio internacional en comunidades marginadas de América Latina, donde podría aplicar habilidades profesionales hacia reducción de desigualdades que había presenciado tan vívidamente durante mis años formativos en México. Me mantuve en contacto cercano con Miguel, quien eventualmente logró entrar a la universidad pública para estudiar contabilidad como había soñado, graduándose con honores 5 años después y consiguiendo empleo en una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de asesoría financiera gratuita a microempresarios de bajos ingresos, tratando de establecer pequeños negocios que les permitan salir gradualmente de pobreza sin caer en deudas predatorias con prestamistas informales, que cobran intereses usureros aprovechándose de desesperación de gente sin acceso a crédito bancario tradicional. Ahora tengo 28 años. Trabajo para una fundación internacional que construye escuelas en comunidades rurales de México, Guatemala y Honduras, coordinando proyectos que no solo levantan edificios físicos, sino que capacitan maestros locales, desarrollan materiales educativos culturalmente apropiados y crean sistemas de apoyo para estudiantes de familias de bajos ingresos que enfrentan los mismos obstáculos que mis amigos de la secundaria técnica. 47 enfrentaron diariamente con valentía y determinación que todavía me inspira profundamente cada vez que recuerdo sus rostros, historias y sueños que merecían tanto o más apoyo que los míos, pero que el mundo les negaba sistemáticamente por accidentes de geografía y clase social. Mi salario es modesto comparado con lo que ganaría en sector privado con mi educación universitaria de institución prestigiosa, pero vivo cómodamente sin lujos excesivos, y más importante aún, duermo tranquilo cada noche sabiendo que mi trabajo contribuye tangiblemente a reducir las brechas de oportunidad que permiten que algunos niños como yo crezcamos con todos los recursos imaginables, mientras otros niños igualmente capaces y merecedores luchan diariamente con obstáculos que nunca debieron existir en primer lugar en sociedades que se proclaman democráticas y comprometidas con justicia e igualdad de oportunidades para todos sus miembros, sin importar las circunstancias de nacimiento que nadie elige, pero que determinan tan completamente las trayectorias posibles de nuestras vidas. Esa experiencia de shock cultural que comencé a relatar al inicio de esta historia no fue simplemente un momento interesante o anécdota curiosa de mi adolescencia internacional. Fue el momento definitorio que estableció la dirección entera de mi vida adulta hacia trabajo de desarrollo comunitario, que intenta, aunque sea modestamente, contribuir a un mundo donde el acceso a educación de calidad, servicios de salud básicos, vivienda digna y oportunidades genuinas de movilidad social ascendente no dependan del azar geográfico de dónde naciste o de qué color es tu pasaporte, sino que sean derechos humanos fundamentales garantizados para toda persona en este planeta compartido, que tiene recursos más que suficientes para proveer vida digna a todos. Sí, tuviéramos la voluntad política colectiva de distribuirlos con mínima justicia y equidad básica. La secundaria mexicana, que me dejó en shock inicial por su infraestructura deteriorada, terminó siendo la mejor escuela que pude haber asistido, porque me enseñó lecciones sobre privilegio, responsabilidad social, empatía genuina y compromiso con justicia que ninguna institución educativa de élite canadiense, con todos sus laboratorios modernos y tecnología de punta, podría haberme transmitido, con la misma fuerza visceral que transforma no solo mentes, sino corazones y almas hacia maneras radicalmente diferentes de entender nuestro lugar en el mundo y nuestras obligaciones hacia otros seres humanos, cuyas vidas están entrelazadas con las nuestras en sistemas globales de intercambio desigual,
que benefician a pocos mientras explotan a muchos con eficiencia brutal, disfrazada de inevitabilidad económica o meritocracia neutral, cuando en realidad es simplemente la violencia estructural del capitalismo global, sin regulaciones adecuadas ni redistribución mínima que permita al menos igualdad básica de oportunidades en puntos de partida de cada nueva generación.